Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Federico Dominioni. Soy, tal vez me recuerden de alguna charla anterior que di hace 45 minutos acá. Y si no, me presento nuevamente. Mi nombre es Federico Dominioni. Soy líder del equipo técnico de K2B Tools. Y ahora les vamos a hablar sobre K2B Audit, que es un producto nuevo. Es un producto, digamos, no nuevo. Ya tiene, como producto solo, tiene más de un año. Y es la forma más sencilla de auditar su aplicación. En esto consiste la charla, vamos a estar hablando de auditoría en base de datos y todo ese tipo de cosas, así que espero que la puedan disfrutar la charla. Entonces, esta charla va a estar, vamos a tener 4 puntos. Primero, una introducción. Segundo, por qué auditar y cómo. Después vamos a hablar de K2B Audit y finalmente vamos a hacer la parte de pasos a seguir. Como siempre, un día voy a querer empezar por el punto 3, pero esta vez voy a tener que empezar por el punto número 1. Así que vamos a arrancar con la introducción. Entonces, lo primero que, para arrancar así en la charla, nos podemos preguntar, ¿qué es la auditoría de base de datos? ¿Qué es? Entonces voy a tratar de responder a esa pregunta. Estuve yo para preparar esta charla buscando definiciones que realmente me convenzan y lo más lindo que encontré fue esto, que es observar la base de datos de forma a estar informados de las acciones realizadas por los usuarios, digamos. Esta es un poco la idea de lo que es la auditoría de la base de datos. ¿Y qué hace K2B Audit? ¿Qué nos encargamos de observar nosotros con K2B Audit? Bueno, lo que vamos a observar es los cambios en los datos. K2B Audit se va a encargar de observar los cambios que se dan en los datos. ¿Okay? Para esto es el objetivo de K2B Audit. Bueno, entonces, ahora, una vez que presenté un poco cuál es la idea, nos podemos preguntar, bueno, está bien, todo muy lindo, pero ¿por qué quiero auditar? ¿Por qué razones yo voy a querer auditar mi aplicación? Algunos ya los tienen claro y otros no. Entonces voy a explicar un poco casos en los cuales es necesario auditar la aplicación. En primer lugar, el caso de repente más intuitivo que se nos puede ocurrir a nosotros es el poder ser capaces de detectar alguna operación fraudulenta. Por ejemplo, alguien que se transfiere dinero a su propia cuenta, ¿no? O, yo qué sé, yo tengo un cliente amigo mío, entonces le cambio el precio de un producto y se lo vendo y vamos a medias, ¿no? Entonces, si yo no tengo un sistema que me audite todos los cambios que se hicieron, no me van a detectar. ¿Ok? Incluso yo antes hice eso, entonces ahora, digamos, estoy parado del otro lado, estoy parado del lado de la auditoría, me pasé a los buenos. Digamos, yo antes fue malo, fui detectado por un sistema de auditoría y ahora estoy trabajando en esto. Bueno, ¿qué otras cosas más se pueden auditar? Se pueden auditar también errores de usuarios. Los usuarios se suelen equivocar. Ahí la auditoría es una forma simple de detectar errores, por ejemplo, de un usuario tecleó mal, desapareció la dirección de un cliente, qué fue lo que pasó. Bueno, los usuarios cometen errores. Y esto puede ser mucho más grave, por ejemplo, si el comportamiento de la aplicación que nosotros estamos desarrollando, su comportamiento depende de parametrizaciones, o sea, está fuertemente parametrizado. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos un producto de compras donde si las órdenes de compras superan los $1000, tiene que pasar por un gerente para que la autorice. Y esos $1000, ese número 1000, está en una tabla de parametrización. Y un usuario, sin querer, agarra y cambia el 1000 por 1500. ¿No? Entonces, de repente, ¿qué es lo que va a pasar? Todas las órdenes de compra entre $1000 y $1500 van a pasar a ser automáticamente autorizadas sin que el gerente se dé cuenta. Entonces nosotros en algún momento nos vamos a dar cuenta de esto. Si vamos a decir, che, pará, acá el gerente acá no se enteró de que muchas órdenes de compra se tendrían que autorizar. Entonces, cuando detectamos nosotros ese error, lo que tenemos que saber es primero, desde cuándo se da ese error, o sea, desde qué momento se están autorizando órdenes de compra que no se deberían autorizar, y por qué se dio, y quién fue el que lo hizo, digamos, quién fue el que tecleó mal o que modificó el sistema. Otros casos también, eso me contaron, parece que los programadores cometemos errores, a veces nos equivocamos, se cometen bugs, y la auditoría también puede servir, por ejemplo, a veces vos mirás los logs de auditoría, los resultados y decís, ¿por qué acá este usuario tocó esta tabla? ¿Qué pasó acá? Entonces uno comienza a hacer un análisis y de repente se da cuenta, dice, no, en realidad, mirá, acá estoy haciendo un new mal a una tabla que no tiene que ser
y es una forma de detectar determinados errores que si ustedes no usan auditoría o por medio de otra forma es muy difícil de darse cuenta. Entonces también la auditoría sirve para esto. ¿Por qué otras razones puedo querer auditar? Una de las cosas es tener la capacidad de poder mantener un histórico de entidades. Por ejemplo, un histórico de los productos, un histórico de los clientes, un histórico de todas esas master tables que nos puede interesar mantener, pero no queremos hacer complejo el modelo de datos. ¿Okay? Yo no quiero crear por un producto una tabla abajo con todos los cambios que yo le hice al producto. ¿Okay? No quiero complejizar eso, sino la aplicación me queda mucho más compleja, muy poco escalable, entonces podemos utilizar un sistema de auditoría para guardar esto y para de esta forma tener un manejo de un histórico de las entidades. Y si todas estas cosas no les convencieron, me pueden obligar. Existen determinadas normativas donde a nosotros nos obligan a tener una auditoría en la base de datos. Las normativas COVID, por ejemplo, son unas normativas que nos exigen a nosotros al desarrollar los sistemas a tener los datos auditados. Y también existen otras normativas ISO que también nos obligan a hacer esto. ¿Tá? Entonces estas son algunas de las razones más importantes por las cuales querríamos auditar una base de datos. Ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta, que es ¿cómo auditar? Y para responder a esa pregunta yo voy a arrancar a hablar en base a nuestra experiencia personal y les voy a contar una historia. Nosotros, yo antes de hacer el fraude en los bancos, que fue lo que les conté en la PPT anterior, después de hacer eso, arranqué a trabajar en el ERP, en K2B, y teníamos, el ERP ya estaba casi todo desarrollado, teníamos 700 tablas, una cantidad impresionante de objetos, y venía este requerimiento importante de auditoría. Entonces, bueno, vamos a auditar todo el ERP, pero el sistema ya está construido. Vamos a tratar de auditarlo y que todo lo que yo voy a auditar no implique hacer un trabajo extra, ¿no? Porque si no se torna de alguna manera inviable. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, fue así que arrancamos a manejar las diferentes alternativas. Entonces, como nosotros estamos utilizando GeneXus, todo está construido sobre GeneXus, la transacción es el objeto principal que se encarga de mantener mi entidad, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a auditar la transacción GeneXus. Perfecto, muy bien. Podemos, por ejemplo, generar determinadas reglas en la transacción. Por ejemplo, esa regla que vemos ahí en la transacción es una regla un poco larga, pero perfectamente con una herramienta automática la podemos generar sin tener mayores inconvenientes. Entonces, hasta acá no habría mucho problema. Ahora, la exigencia, cuando propusimos esta alternativa es, bueno, usen siempre la transacción como BC. Y entonces me dijeron, mirá, el sistema ya está todo desarrollado, no podemos asegurarnos de que nosotros no tenemos, por ejemplo, un new hecho sin usar el BC, o, por ejemplo, una actualización sin usar el Business Component. O incluso, aunque yo esté arrancando un sistema nuevo, yo la auditoría la verdad que no es muy confiable porque si un programador se me escapa y entra a hacer esto sin querer y sus operaciones no van a querer, todo esto no va a quedar auditado. Y entonces, morí. Esto no sirve. Y ya tirado nuestro equipo en el piso, también nos dijeron, bueno, y si alguien ingresa a mano directamente la sentencia SQL en la base de datos, tampoco va a quedar auditado. Entonces, bueno, nos encontrábamos en problemas. Entonces habría que ver un poco qué otras alternativas podríamos nosotros intentar hacer para tratar de resolver el problema. Entonces, otra de las alternativas que buscamos es la lectura de los logs del DBMS. Aquí particularmente, uno de los DMS que tenía que soportar nuestro ERP era MySQL. Y MySQL lo que tenía en el log era las sentencias SQL. Muy lindo, pero con eso no podíamos tener capacidad de explotación sobre eso. Entonces, por esta razón fue que descartamos esta alternativa. ¿Y cuál es la alternativa a la cual fuimos? La alternativa se llama K2B Audit. Y entonces ahora les voy a entrar a hablar un poco de lo que es K2B Audit. ¿Está? Primero que nada, se auditan los cambios en los datos, se audita qué se modificó, o sea, cuál es el dato que se modificó con su valor anterior y posterior, quién lo hizo y cuándo lo hizo. Y ahora voy a hablar un poquito más sobre
sobre todo esto. ¿Cómo es que funciona? La forma en la cual trabaja K2 Audit es mediante la generación de triggers en la base de datos que automáticamente escriben esa información en unas tablas que van a ser logs que después nosotros los vamos a explotar. Vamos a hablar un poco qué se logra con eso. Bueno, una de las cosas que logramos con esta solución de auditoría es que cualquier cosa, si yo escribo sentencias SQL, mi aplicación o otras aplicaciones me acceden a mi base de datos, todo lo que ella haga va a quedar auditado. Va a pasar por K2 Audit. Voy a explicar un poquito cómo es la arquitectura de esta solución, desde el punto de vista del desarrollador GeneXus. Acá tenemos un usuario GeneXus. Nuestro querido usuario GeneXus tiene su KB de la aplicación y a partir de eso tiene su aplicación y su base de datos. ¿Okay? Y por otro lado tenemos un esquema, el esquema de auditoría, donde se van a guardar todos los logs de auditoría. ¿Okay? Esto se maneja por separado. Tenemos un esquema separado de la base de auditoría. Entonces, en la KB de la aplicación, el usuario va a usar una extensión que se llama K2 Audit, que es una extensión GeneXus, que nosotros desarrollamos y que a partir de la estructura de las transacciones, leyendo la estructura de las transacciones, vamos a generar los triggers para que, a partir de todas las modificaciones que se hacen en la base de datos, todo esto se pase a el esquema de auditoría. Y después tenemos una potente herramienta de análisis que se llama el K2B Audit Analyzer, que nos permite analizar el esquema de auditoría. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre esos puntos. Pero antes quiero destacar algunas características que posee K2B Audit. ¿Okay? Una de las cosas, de los problemas cuando nosotros auditamos aplicaciones, es que por lo general siempre el usuario de la base de datos se conecta con un usuario único de la base de datos. Entonces, en realidad, el tener el valor del usuario de la base de datos no nos interesa mucho, no nos aporta mucho valor, sino que lo que nos aporta valor es el usuario de la aplicación. Entonces, con K2 Audit, lo que se audita es el usuario podemos auditar el usuario de la aplicación, se audita el usuario de la aplicación. Algunas otras cosas. Esto es transparente al desarrollador. ¿Por qué? Porque yo puedo tener desarrollada toda mi aplicación, en K2B pasó, teníamos todo desarrollado y esto no tiene un impacto en lo que el desarrollador tiene que programar. Es lo mismo si tengo auditoría que si no tengo. Digamos, el desarrollador ni se entera, programa lo mismo, de la misma manera, todo igual. ¿Qué otras ventajas tiene? Puede ser incorporado en cualquier versión de GeneXus. ¿A qué me refiero? K2 Audit lo único que toma como entrada es el modelo de datos. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen el modelo de datos especificado en cualquier versión de GeneXus, simplemente lo pueden exportar a las últimas versiones. No es que tienen que convertir toda esa aplicación, sino que tienen que pasar solo sus transacciones a las últimas versiones y ahí pueden apoyarse en K2 Audit para poder tener su auditoría. ¿Qué otras ventajas tiene? Bueno, se auditan todas las operaciones que modifican datos en las bases de datos, insert, update y delete. Por cada una de estas modificaciones podemos acceder al valor anterior y posterior de cada uno de estos cambios. Ahí tenemos un ejemplo. Después, también uno de los requerimientos era poder auditar las tablas, seleccionar qué tablas queremos auditar en tiempos de ejecución. En el caso nuestro de K2B, que era un RP cuyas tablas a auditar iban a depender mucho de las implantaciones que nosotros íbamos a tener, entonces nos gustaba también tener parametrizado y poder escoger nosotros en tiempo de ejecución cuáles son las tablas que vamos a auditar y cuáles no. Y después lo que tenemos es una potente y linda explotación web. ¿Tá? La posibilidad de tener el K2B Audit Analyzer que me permite tener una explotación de todos los datos auditados. Esas son un poco las características. Entonces ahora me voy a poner en el lugar de ustedes y voy a decir, bueno, ¿qué tiene que hacer uno de ustedes para usar K2 Audit? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, estos son los pasos simples que tiene que dar un usuario que quiere aplicar auditoría a su aplicación. Entonces, lo primero que tiene que hacer es instalar K2B Audit Analyzer, que es la aplicación de explotación de auditoría. ¿Por qué lo tiene que instalar? Porque esto te genera todo el modelo de datos para poder explotar auditoría. Después, el siguiente paso es aplicar K2B Audit a la KB. Después entra a ejecutar su aplicación en forma normal. Y lo que va a pasar es que después viene alguien, lo explota, o sea, todo queda auditado. Y el tercer paso es la explotación de esos datos que fueron auditados. Voy a explicar este paso un poquito mejor. ¿Tá? Ustedes tienen su KB GeneXus, donde están desarrollando su aplicación, están trabajando, todo muy lindo, desarrollan. Entonces, lo primero que ustedes le querían dar a K2 Audit es la posibilidad de seleccionar